nos dan la función f de x igual 2x cuadrados, 5x más 1. Queremos determinar los valores de la función dada. Aunque la notación es un poco diferente, esto es realmente solo una sustitución básica. Si queremos determinar f de 2, que significa que la entrada es 2. Queremos usar esta regla de función para determinar la salida. Entonces, donde veamos x, vamos a reemplazarlo con 2. Así tendremos un 2 aquí que se entrega, y luego reemplazaremos un 2 aquí y aquí y luego evaluar la función. Así que f de 2 será igual a guión más 1, y ahora simplificará esto usando la orden de operaciones. Así que simplificaremos los exponentes primero. Tenemos guión más 1. A continuación, multiplicaremos. Así que tendremos más 1. Bien, 8 10 igual menos 2 más 1 igual menos 1. So f de 2 Siemens igual a menos 1. Ahora esto nos dice que cuando la entrada es 2, la salida de esta función es menos 1, pero gráficamente también nos dice que cuando la coordinación x es la coordinación y sería. Así que esto también representa un punto en el gráfico de la función. Para f de menos 4 ahora hacemos lo mismo pero sustituye menos 4 por x, así que f de menos 4 va a ser guión más 1. De nuevo, comenzaremos simplificando los exponentes. Esto sería 16. Así sí guión más 1 y ahora multiplicaremos. Debe ser 32. Aquí podemos pensar en esto como menos 5x menos 4 que es más 20. Entonces esto será más 20 más 1. So 32 más 20 Siemens 52 más 1 Siemens 53. Así aquí, f de menos 4 Siemens igual a 53. Así que cuando la entrada es menos 4, la salida del valor de la función es 53. Y luego gráficamente esto significa que el punto con la coordinación x de y cualquier coordinación d, estaría en el gráfico de la función dada. Vamos adelante y miremos uno más. Aquí tenemos f de 1 2. Así que ahora sustituiremos 1 2 por x. Tenemos guión más 1. Uno 2 cuadrado es 1 4. Tenemos 2x, esto será 1 4 guión más 1. Y ahora multiplicaremos. Aquí tenemos 2 4 que es 1 2, 5 por 1 2 que es 5 2 más 1. Pero 1 2, 5 2 sería menos 4 2 o menos 2. Y luego menos 2 más 1 Siemens menos 1. Aquí hemos encontrado que f de medio Siemens igual a menos 1. Lo que significa gráficamente el punto con una coordinación xd, y cualquier coordinación d estaría en el gráfico de nuestra función dada. Ahora vamos adelante y tome un momento y compruebe estos en la calculadora gráfica. Si pulsamos y es igual, podemos ir adelante y tipar en la función dada. Recuerda f de x es igual a y tan ya tenemos el aquí. Entonces escribiré. Ahora queremos ir al conjunto de mesa, así que pulsaremos la segunda ventana. Queremos bajar y cambiar la variable independiente para preguntar. Para que podemos tipar cualquier entrada que queremos. Así que una vez se hace una pregunta, presionamos Enter. Ahora si vamos a la tabla presionando Second Graph podemos tipar cualquier valor x o cualquier entrada que queremos. Así que la primera entrada fue x igual 2. Esto muestra que la salida es menos 1 y luego tuvimos una entrada de menos 4. Muestra que la salida es de 53 y luego tenemos f de 1 2. Así que la entrada fue 1 2. 1 dividido por 2 y aviso como la salida también es menos 1. Por lo tanto determinamos estos valores de función correctamente. Aviso como eso 2 y 1 2 compartir la misma salida. Echemos un vistazo a eso gráficamente. Entonces, si presionamos el gráfico,
Podemos ver que el gráfico es un gráfico en forma de U para nuestra parábola. Si miramos donde es igual a -1 aquí mismo, podemos ver que habrá dos entradas que tienen una salida de -1 por la forma del gráfico. Pero aviso, este gráfico todavía pasa la prueba de línea vertical y por tanto es una función. Bueno. Espero que encontraron estos ejemplos útiles.